Hoy es 10 de enero del año 2021. La liturgia en el día de hoy, la primera lectura, es tomada del libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. Así dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la cárcel, a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 28, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, adoren al Señor ante el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime de gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Segunda lectura, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 a 38. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos habla de un hecho que es fundamental en la vida cristiana, nos habla del bautismo. Específicamente hoy nos está hablando del bautismo de Jesús, que fue ungido con óleo de alegría para que creyéramos que Él era el enviado. Bautismo significa sumergido. En el Evangelio hoy se presenta a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el momento del bautismo de Jesús. Jesús, que está sumergido en el río Jordán, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma visible, se posó sobre Jesús y entonces fue ungido como Espíritu Santo, y el Padre que habla reconociendo a Jesús como su Hijo ante los hombres al señalar la palabra, y del cielo se oyó una voz que decía: ese es mi Hijo amado, mi predilecto. Bautismo entonces en griego significa sumergir a la persona en la vida sacramental, sumergir a la persona en la vida espiritual, sumergir a la persona en la iglesia,
A través del bautismo, así como como a Jesús, Dios nos reconoce como sus hijos amados, como sus hijos predilectos. En el bautismo entonces nos unge con el Espíritu Santo. Entonces a nosotros en las personas, Jesús no cometió pecado. Sin embargo, Él se bautizó porque Él necesitaba, Dios necesitaba que su Hijo fuera reconocido como hombre por los hombres. Y por esa razón entonces es que es esta escena tan hermosa del bautismo de Jesús, que aunque reitero, aunque Él no cometió pecado, Él se sometió al bautismo para ser mostrado ante los hombres en esa condición de hombre, no en su condición divina, sino en su condición de hombre. Y por esa razón entonces en las personas el bautismo con el agua nos borra el pecado del alma, el pecado original, el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nos unge con el Espíritu Santo, porque en el ritual del bautismo nos untan de aceite, de óleo sagrado. Entonces nos unge con el Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios, así como Jesús fue reconocido ante los hombres como hijo de Dios a través de la palabra de Dios. San Agustín decía que la pila bautismal es el útero de la iglesia, porque es de donde salen los hijos nuevos de Dios. Según el catecismo, el bautismo es el fundamento de la vida cristiana, porque es el pórtico, es la puerta que nos abre a los otros sacramentos, es el sacramento de iniciación y además es el pórtico de la vida espiritual, es la puerta por donde nosotros empezamos esa vida espiritual. Los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu, y entonces esa vida espiritual comienza o se inicia con este sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo tiene varios signos, varios gestos. Por ejemplo, el agua, que representa la vida. Donde hay agua hay vida, lo que la lava, la que purifica y la que, reitero, nos saca de esa vida de pecado original y nos entra en la vida de Jesucristo, nos sumerge en la vida de Jesucristo, en la vida espiritual, en la vida sacramental, en la vida de la iglesia. La luz, que es la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, y esa luz entonces está representada en una vela que le dan a los padres y a los padrinos y que ellos deben alimentarla, es decir, que ellos no pueden dejar apagarla en ningún momento, sino deben mantenerla encendida. Así como en el libro de Levítico dice que esa luz, ese fuego, esa fe que es el fuego del Espíritu Santo, debe mantenerse encendida y nunca debe de apagarse. Esa es la función digamos así, la misión principal de los padrinos y de los padres, que a ese niño no le dejen apagar la fe, sino que se la mantengan encendida todo el tiempo de su vida, desde ese momento del sacramento del bautismo. El óleo, porque somos ungidos con Espíritu Santo, y las vestiduras blancas, entonces porque salimos de esa situación de pecado para entrar a la vida nueva, que es la vida de Jesucristo. Debemos mantener esa vestidura blanca sin mancha ni arruga, y por lo tanto si se mancha debemos lavarlas a través del sacramento, que es más tarde el sacramento de la comunión. Uno de los aspectos que más controversia se genera con los hermanos separados y los católicos es que nos dicen que los católicos, los niños son bautizados muy pequeños, cuando Jesús se bautizó a los 30 años, es decir, cuando iba a empezar su vida pública. Los niños católicos son bautizados en primer lugar porque a través del bautismo los padres deciden, así como deciden alimentar a sus hijos, así como deciden vacunarlos, así como deciden cuál es la educación que le van a dar, asimismo deciden que su fe se transmita a sus hijos, y por esa razón entonces es que los bautizan, toman esa decisión de bautizarlos desde que son niños, para transmitirles esa fe que ellos tienen. Pero lo más importante es para pasarlos de esa situación de no vida, que es ese pecado original con el que nacemos todos, a la vida, es decir, para sumergirnos en la vida de Jesucristo. Por esa razón entonces se define como esa puerta, ese espacio, ese pórtico que separa esa no vida a la vida en Cristo Jesús, porque Jesucristo es la vida. Entonces así iniciamos con este bautismo, iniciamos la vida espiritual. Jesús es la vida, y por medio de este sacramento entonces
iniciamos esa vida espiritual con Jesucristo. Además, porque no se sabe en qué momento el niño se enferme, en qué momento Dios llame a su presencia a ese niño, lo pueda sorprender la muerte, y sería muy triste que ese niño muriera en esa situación de pecado. Por eso, así como el bautismo que recibió Jesús de Juan fue un bautismo incompleto porque Juan solo bautizaba con agua, por ello es que en el desarrollo del mismo el Espíritu desciende del cielo en forma de paloma, se posa sobre él y la voz del Padre reconoce que ese es su Hijo amado, su predilecto, para completar lo que hoy conocemos como el sacramento del bautismo. Entonces, a través del bautismo primero nos hacemos discípulos de Jesús. Esa es la primera manifestación, el bautismo, que tiene en la vida un ser humano, así como es la presencia de la Santísima Trinidad. El Hijo se sumerge en el agua para dar vida, porque Él es la vida, por medio de Él llegamos al Padre, y el Espíritu se posa sobre nosotros, como lo hizo en Jesús, para ungirnos. Y asimismo entonces el Padre nos reconoce como sus hijos, así como reconoció a Jesús. Por ello, el bautismo significa el cumplimiento por parte de la Iglesia de la orden dada por Jesús al ascender al cielo, como se lee en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 19 al 20, donde da una orden contundente a los apóstoles. Él nos dice, si quieren, si no quieren, esperen a que crezcan, sino él les dice a los apóstoles en el momento en que Él está ascendiendo al cielo, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí está diciendo, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos y conságrenlos. Es decir, que con el bautismo somos consagrados, somos santificados, somos destinados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso así, esa es la puerta de iniciación para que nos enseñen a cumplir todo lo que Dios ha mandado a través de su palabra. Y Él estará siempre con nosotros porque, repito, el bautismo nos sumerge en la vida espiritual, en la vida de Jesucristo, en la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, entonces, es muy importante que nosotros seamos bautizados a la mayor brevedad desde el momento en que nacemos y no que esperemos a que los hijos estén grandes y, como dicen los hermanos esperados, que puedan tomar decisiones. Yo no le pregunto a mi hijo si quiere que lo vacune contra alguna enfermedad, le ponga las vacunas, o si quiere que lo alimente. Voy a esperar hasta que esté grande para que lo alimente. No, yo tengo que tomar decisiones porque yo soy responsable de mis hijos y por esa razón tengo que tomar decisiones por él, y por eso tomo, así como decido cómo lo voy a educar, cómo lo voy a criar, también decido que él tenga la misma fe y le transmito la fe mía a él a través de ese sacramento de iniciación que es el bautismo. Los hermanos esperados dicen que toca esperar a que ellos estén grandes para bautizarlos como Jesús, pero es que el bautismo de Jesús fue muy diferente porque era que Dios tenía que presentarlo ante los hombres y decir, yo reconozco que este es mi Hijo, yo reconozco el Espíritu Santo. Entonces fue ungido con Espíritu Santo a partir de ese momento. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 16, Pablo bautiza a toda la familia de Esteban, y obviamente si estamos hablando de familia, estamos hablando de padres, de hijos, de muchas personas, pero de diferentes edades. O sea, aquí no se puede decir que solamente los adultos, porque está diciendo, bautizó a toda la familia de Esteban. Y en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 10, que es donde está tomada la segunda lectura del día de hoy, también se narra un hecho que es muy importante, que fue el bautismo de Cornelio con toda su familia. Dice en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que Cornelio era capitán de la corte itálica que estaba en Cesarea. Era un hombre piadoso que veneraba a Dios con toda su familia, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba constantemente a Dios. Sin embargo, él no era bautizado, no se había convertido,
porque apenas era un romano que estaba en Cesarea cumpliendo las funciones de capitán de la corte itálica, pero pues era un hombre piadoso, era un hombre que veneraba a Dios con toda su familia, hacía limosnas y oraba constantemente a Dios. En el libro de Tobías encontramos en el capítulo 12, versículo 8, dice, vale más la oración sincera y la limosna generosa que la riqueza adquirida injustamente. Vale más hacer limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Este capitán Cornelio, orando en su cuarto, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión de un ángel de Dios que entraba en su habitación y le decía, tus oraciones y limosnas han subido a la presencia de Dios y son tenidas en cuenta. Y le pidió que enviara a personas a Jaffa a buscar a Pedro. Y Pedro, por su parte, igualmente fue avisado por el Espíritu Santo que debía ir con esas personas, con estos hombres, y fueron a Cesarea, a la casa de Cornelio, y Cornelio dice la palabra en el versículo 24 que Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Entonces mire cómo está hablando aquí del bautismo a quién, a toda la familia, no a los adultos, no a los grandes, sino a toda la familia. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se arrodilló Cornelio ante él y Pedro le dijo que no, que se levantara, que él no era más que un hombre. Entonces se dirigió a ellos y le contó qué era lo que había pasado y le dijo que un ángel se le había aparecido y le dijo que mandara a buscar a Pedro, y a Pedro también se le apareció el Espíritu Santo diciéndole que fuera a la casa de Cornelio. Y entonces dice acá en el versículo 33, estábamos todos en presencia de Dios dispuestos a escuchar lo que el Señor te ha mandado a decirnos. Estamos todos en presencia de Dios, dice Cornelio. Estamos aquí esperando a ver qué es lo que Dios nos va a decir a través tuyo, que era Pedro. Pedro tomó la palabra y dice, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respete y practica la justicia de cualquier nación que sea. Él comunicó su palabra a los israelitas y anunció la buena noticia de la paz por medio de Jesús el Mesías, que es Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea a partir del bautismo que predicaba Juan. Como Dios dice aquí en el versículo 38, que es muy importante porque esta es una de las cosas más importantes, de los efectos más importantes que tiene el bautismo en las personas, es como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo porque Dios estaba con él. ¿Qué significó entonces el bautismo de Jesús de Nazaret? Dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús era la unción del Espíritu Santo a Jesús, del Espíritu Santo y de poder. ¿Ante quiénes? Ante los hombres, para que los hombres vieran que él era el Hijo de Dios. Y por esa razón entonces dice, pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué representa el bautismo entonces en nosotros los seres humanos? Es ungirnos, que Dios nos unge con Espíritu Santo y poder. ¿Para qué? Para que pasemos haciendo el bien y sanando a las personas poseídas del diablo, y quienes más importantes, empezando por nosotros mismos, para mostrar que Dios está con nosotros. Esa es la razón del bautismo de Jesús, que no cometió pecado alguno, pero Dios lo ungió a Jesús con Espíritu Santo y poder para mostrar que Dios estaba con él. Y por eso fue que Jesús pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo. Esas son las razones fundamentales del bautizo a los niños. Dice en el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles, dice, Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu bajó sobre todos los oyentes. ¿Quiénes estaban reunidos allí? Toda la familia de Cornelio y los amigos íntimos. Es decir, estaba la familia de Cornelio con sus hijos, había niños, supongo yo, si estamos hablando de familia, estamos hablando de papá, de mamá, de hijos, de niños, de personas de varias edades. Entonces dice, cuando el Espíritu bajó sobre todos los oyentes, y allí estaba toda la familia de Cornelio y los amigos íntimos. Es decir, allí no se excluyó a nadie, sino que se incluyó a todos, y todos fueron, sobre todos descendió el Espíritu Santo.
Entonces dice en el versículo 47, Pedro intervino para decir, ¿puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. ¿Ordenó que bautizaran a quiénes? ¿A los adultos? No, a todos. Niños, jóvenes, ancianos, a todos. Entonces mi pregunta es, ¿usted quiere que su hijo tenga 18 años o más para ser ungido con Espíritu Santo y poder? ¿Quiere que su hijo haga el bien y saque de su ser las pompas del maligno, que son mentiras, son engaños que hace el maligno, cuando tenga más de 18 años de edad? O como dicen los hermanos esperados, que como Jesús se bautizó a los 30 años, ¿también quiere que su hijo se bautice a los 30 años? Durante 30 años en la vida de una persona pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo no creo que usted quiera que eso pase con su hijo. Por eso es que el bautismo es un sacramento muy importante que se lo tenemos que poner a los niños a la mayor brevedad posible. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lamentablemente nosotros no cumplimos nuestra función. Esa luz que le entregan a los padrinos y a los padres nunca debe ser apagada. Siempre la tenemos que alimentar y lamentablemente no la alimentamos, así como dice en Levítico 6, que el fuego no puede ser apagado, sino que tenemos que alimentarlo cada mañana con fuego, con la leña de la oración, con la leña de la palabra, con la leña de estar ahí pendientes todo el tiempo de que Dios esté actuando en nuestras vidas. Dejamos que esa vestidura blanca que nos ponen en el bautismo se manche, no la lavamos con la presencia de Dios, dejamos que nuestros hijos se alejen de Dios porque no sabemos el significado de ese sacramento de iniciación, dejamos que nuestros hijos no conozcan la palabra de Dios. Es decir, que somos los responsables de que ese sacramento de iniciación no continúe y de ahí es que el bautismo no cause lo que debe causar, que es introducirnos, sumergirnos en la vida de Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos la trascendencia de ese regalo maravilloso que hace Dios en nuestras vidas de reconocernos como sus hijos a través de este sacramento del bautismo. Por eso vamos a darle gracias a Dios a través de esta oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el sacramento del bautismo que hemos recibido en cumplimiento de lo dicho por tu Hijo en el momento de ascender al cielo al decir que fuéramos, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos y bautícelos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. En este bautismo, Señor, tú nos has reconocido como tus hijos amados, como tus predilectos. Nos has ungido con el Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender ese regalo maravilloso que nos has dado a través de este sacramento. Sácanos de la oscuridad y que la luz que recibimos con el bautismo se encienda y nunca la dejemos apagar. Amén. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.